No entre, salga de inmediato. Esas fueron las palabras exactas que escuché aquella tarde, justo cuando mi mano ya tocaba la manija de la puerta. La voz provenía de detrás de mí, temblorosa pero firme. Me giré y vi a Elena, la empleada de mi hija, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. —¿Qué dices? —pregunté confundida. Ella me sujetó del brazo con fuerza. —Por favor, señora Teresa, váyase ahora. No entre. Antes de que pudiera responder, algo en su mirada me detuvo. No era miedo cualquiera, era pavor. Retrocedí un paso, mi corazón golpeando como si quisiera huir antes que yo. El viento soplaba fuerte aquella tarde y las cortinas blancas del ventanal se movían hacia afuera, como si la casa misma respirara. Tragué saliva. —¿Qué está pasando, Elena? ¿Dónde está mi hija? Solo váyase —susurró, mirando hacia el interior. Después me agradecerá. Corrí hacia mi coche, estacionado frente al portón. Encendí el motor con las manos temblorosas y me quedé ahí, observando desde lejos. La casa de mi hija Camila se veía igual que siempre, impecable, con sus flores ordenadas, sus luces cálidas, su perfección incómoda. Pero esa tarde algo estaba distinto. Las persianas estaban entreabiertas, y detrás de ellas se movían sombras que no reconocí. 5 minutos después ocurrió. Una camioneta negra se detuvo frente a la casa. Bajaron 2 hombres con trajes oscuros. Golpearon la puerta y Camila misma abrió, vestida de blanco, sonriente. Demasiado sonriente. Desde mi coche no podía escuchar nada, pero el tono de su risa era forzado, casi nervioso. Elena apareció detrás de ella, cabizbaja. Uno de los hombres mostró una carpeta. El otro observaba el interior con la mano en la chaqueta, como si escondiera algo. Algo en mi pecho se encogió. La escena parecía sacada de una pesadilla. Mi hija me había invitado a cenar después de meses sin hablar conmigo. Me había escrito la noche anterior: «Mamá, quiero verte. Prometo que será una noche especial». Y yo, ingenua, había creído que quería reconciliarse. Apreté el volante y respiré hondo. La última vez que Camila y yo nos habíamos visto fue el día del funeral de mi esposo Rafael. Ese día también hubo silencios, miradas frías, palabras no dichas. Él había dejado casi todo a nuestro nombre compartido, excepto algo que ella deseaba con desesperación: el taller de antigüedades, su orgullo, su vida entera. «Papá siempre dijo que sería mío», me gritó aquella tarde. «Dijo que sería tuyo cuando estuvieras lista», respondí. Y ella, con lágrimas de furia, salió dando un portazo. Nunca volví a verla. Hasta hoy. Volví al presente con un sobresalto. Uno de los hombres entró en la casa. El otro quedó afuera hablando por teléfono. Elena seguía parada en el marco de la puerta, como una estatua, apretando un pañuelo entre los dedos. De repente, escuché un ruido seco, metálico. Luego gritos ahogados y la risa de mi hija se apagó. «Dios mío», murmuré. Instintivamente saqué mi celular para llamar a la policía, pero me detuve. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si entrar o intervenir solo me ponía en peligro? Entonces, el portón lateral se abrió. Elena salió corriendo hacia la calle, mirando a ambos lados antes de verme. Corrió directo hacia mi coche y golpeó el vidrio. «No se quede aquí, ellos la están buscando también». El mundo giró. «¿Qué dices? ¿Quién es?» «Váyase, señora Teresa, váyase ahora». Sin entender nada, pisé el acelerador y me alejé. El corazón me golpeaba en los oídos. En el retrovisor vi cómo Elena regresaba a la casa y cerraba el portón detrás de ella. Conduje sin rumbo durante varios minutos hasta que la respiración volvió a mí. Estacioné en un parque solitario y apagué el motor. Mis manos seguían temblando. En ese silencio, comprendí que aquella cena nunca había sido una reconciliación. Era otra cosa, algo mucho más oscuro. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje nuevo, de un número desconocido. No confíe en nadie, ni siquiera en su hija.
El teléfono me cayó de las manos. Elena, ¿qué sabías tú? Miré la noche que caía sobre la ciudad y, sin quererlo, una vieja costumbre volvió. Respirar hondo, contar hasta 3 y prometerme que no lloraría. Porque cuando una madre pierde la confianza en su propio hijo, algo dentro de ella muere. Pero algo más fuerte, nace en su lugar. Esa noche decidí descubrir la verdad, y lo que encontré en los días siguientes cambió todo. Amanecí sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi hija abriendo aquella puerta, sonriendo a esos hombres de traje. Era una sonrisa que yo no reconocía. Ni siquiera cuando era niña, Camila había sabido fingir tan bien, y eso me partía el alma. Me quedé en la cama mirando el techo de mi pequeño apartamento. Desde que Rafael murió, todo se volvió más pequeño, más silencioso. Vendí la casa grande para pagar las deudas del taller y me mudé a un departamento modesto en las afueras de Guadalajara. Nunca imaginé que un día mi hija viviría en una casa 3 veces más grande que la que su padre construyó con sus manos. Tampoco imaginé que tendría que esconderme de ella. A las 8 en punto sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Señora Teresa?» Era la voz de Elena, la empleada. «¿Dónde estás? ¿Qué pasó anoche?» Hubo un silencio breve, roto por su respiración entrecortada. «No puedo hablar mucho, pero necesito que venga a verme. No por teléfono». «¿A verte? ¿Dónde?» «A la iglesia de San Miguel, detrás del mercado. Estaré en la banca del fondo, a las 10. Elena, dime qué ocurre. ¿Está bien mi hija?» Pero la línea ya estaba muerta. Pasé las 2 horas más largas de mi vida. No sabía si debía llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Que la empleada de mi hija me había dicho que no entrara a su casa porque algo malo pasaría? Sonaría como una vieja paranoica. Y sin embargo, algo dentro de mí, esa intuición que solo las madres tienen, me decía que debía escucharla. A las 10 en punto llegué a la iglesia. El sol caía con fuerza, pero adentro el aire olía a cera derretida y flores viejas. Elena estaba allí, sentada en una esquina, con los ojos hinchados de no dormir. Cuando me vio se puso de pie de inmediato. «Gracias por venir, señora». «Por favor, dime qué pasa. Me estás asustando». Miró alrededor antes de hablar, bajando la voz. «Anoche, algo terrible ocurrió». «¿Mi hija?» «Ella está bien, por ahora, pero está metida en algo muy peligroso». Me tomó las manos con fuerza. Cuando su esposo murió, el señor Rafael, él dejó algo más que el taller. «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo trabajaba con él antes de que muriera». Me quedé helada. «¿Tú?» «Sí. Él me pidió que guardara un sobre, cerrado, con su nombre. Me dijo que solo se lo entregara si alguna vez veía que la señora Camila hacía lo que juró que nunca haría». Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Y qué era eso? ¿Qué juró? Elena bajó la mirada. «Traicionar su memoria». Sacó de su bolso un sobre amarillo envejecido, con el nombre de mi hija escrito a mano. El papel estaba arrugado, manchado por los años. «Encontré esto ayer cuando limpiaba el estudio de su hija. Estaba escondido detrás del cuadro de su boda». «¿Y lo abriste?» «No, no podía. Pero los hombres que llegaron anoche lo estaban buscando». «¿Cómo lo sabes?» «Porque escuché cuando uno de ellos dijo: el documento debe estar en esta casa antes de medianoche». Me quedé sin aire. Elena me miró con urgencia. «Por favor, llévese esto. No puedo quedármelo». Me tendió el sobre con las manos temblorosas. «¿Y tú?» «Yo regresaré a la casa. No puedo desaparecer o sospecharán de mí. Pero tenga cuidado. Su hija ya no es la misma». Quise preguntarle más, pero una sombra cruzó la puerta del templo. Un hombre con gorra y lentes oscuros se detuvo junto al confesionario, fingiendo mirar su teléfono. Elena me apretó el brazo. «Váyase. Ahora».
Guardé el sobre en mi bolso y salí con el corazón desbocado. Apenas crucé la calle, escuché el motor de una moto arrancar detrás de mí. No me atreví a mirar. Subí al primer taxi que pasó y le pedí que me llevara al centro. Durante el trayecto recordé las últimas semanas antes de la muerte de Rafael. Su comportamiento extraño, las llamadas misteriosas al taller. Y aquella noche en la que me desperté y lo vi escribiendo algo en su escritorio, bajo la luz amarilla de la lámpara. Cuando me acerqué, él cerró el cuaderno y sonrió con ternura. «Solo papeles del taller, Teresa, nada importante, pero ahora todo cobraba sentido». Llegué a casa con la mente ardiendo. Puse el sobre la mesa, lo miré durante minutos. No sabía si debía abrirlo, y sin embargo, mis manos se movieron solas. Rompí el sello con cuidado y saqué un conjunto de papeles doblados. Lo primero que vi fue una carta. Reconocí la letra de Rafael al instante. Decía: «Si estás leyendo esto, significa que no cumplí mi promesa, pero también significa que Camila cruzó una línea que no debía. Teresa, confía solo en Elena, y cuando llegue el momento, mira dentro del cofre azul del taller». Me quedé en silencio. Cerré los ojos y respiré hondo. El cofre azul, el que él mantenía bajo llave en su taller, el que Camila se negó a entregar cuando él murió. Y entonces lo supe. Todo lo que estaba ocurriendo giraba en torno a ese cofre. Y aunque el miedo me paralizaba, la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, volvería a esa casa. Y esta vez no saldría corriendo. Esta vez entraría. Llegué frente a la casa de mi hija al amanecer del día siguiente. El vecindario aún dormía, y la neblina de Guadalajara cubría las calles como un velo espeso. Apagué el motor del auto viejo que me prestó mi vecina. No quería que reconocieran mi coche. Y me quedé unos segundos respirando hondo. Las luces de la casa estaban apagadas excepto una, la del taller, al fondo del jardín. Esa luz amarilla tenue que Rafael siempre dejaba encendida cuando trabajaba. Mi corazón se apretó. El recuerdo llegó de golpe. Rafael, con las manos llenas de grasa, tarareando boleros mientras lijaba madera. Yo apareciendo con un café y él levantando la vista con esa sonrisa serena. «Cada mueble tiene alma, Teresa», solía decir. «Por eso hay que tratarlos con respeto». Y ahora, su taller era parte del misterio que amenazaba a nuestra hija. Me acerqué despacio, cuidando que los tacones no hicieran ruido en el empedrado. El portón lateral estaba apenas cerrado con el cerrojo viejo. Lo abrí con delicadeza. El olor a barniz, metal y polvo me golpeó con una oleada de nostalgia. Todo estaba exactamente como Rafael lo había dejado, salvo por una cosa. El cofre azul no estaba en su lugar. Sentí un escalofrío. Busqué con la mirada entre las estanterías, detrás de los bancos de trabajo, debajo de la lona que cubría las herramientas. Nada. Hasta que vi una marca reciente en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia la pared. Me agaché. La pintura azul del cofre estaba ahí, desgastada, mezclada con polvo, pero el cofre en sí había desaparecido. «¡Señora Teresa!». La voz me sobresaltó tanto que casi grité. Era Elena. Estaba en la puerta, con la respiración agitada, el cabello recogido a toda prisa. «¿Qué hace aquí?», susurró. Le dije que no volviera. Tenía que hacerlo. Necesito entender qué está pasando. El cofre ya no está. Ella palideció. Entonces llegaron antes. ¿Quiénes? No, sé exactamente quiénes son, pero trabajan para un hombre al que su hija empezó a ver hace unos meses. Se llama Vargas. Un empresario, supuestamente, pero la verdad, señora, ese hombre no es de fiar. El nombre me sonó familiar. Recordé algo. Un artículo del periódico que Rafael había leído en voz alta unos días antes de morir. Empresario vinculado al lavado de dinero en el norte del país. El apellido era el mismo. Elena se acercó más. Su hija firmó unos documentos con él, papeles del taller. Yo los vi en su escritorio. ¿Qué tipo de papeles?
No lo sé, pero él le ofreció dinero, mucho dinero, y desde entonces ella cambió. Bajó la voz hasta un susurro. Anoche, esos hombres que vinieron no eran vendedores, señora. Buscaban el cofre y estaban dispuestos a todo para encontrarlo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Crees que Rafael sabía algo? Creo que él sabía demasiado, respondió Elena mirando el suelo. Por eso la advirtió. Nos quedamos en silencio. El reloj del taller marcó las 7 en punto y el sonido metálico me hizo estremecer. Elena, ¿hay alguna llave del taller aparte de esta? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Solo la suya, señora, y la de su hija. Saqué el llavero de mi bolso y lo observé. Rafael me lo había dejado en su última semana de vida. 2 llaves, una dorada y otra azul. Nunca supe para qué servía la azul, hasta ahora. Me acerqué a la pared donde antes estaba el cofre. Toqué la madera vieja. Nada. Luego noté algo raro. Una pequeña hendidura en la parte baja del zócalo, como una línea vertical apenas visible. Introduje la llave azul. Un clic seco sonó y un panel se abrió lentamente, revelando un compartimiento oculto. Dentro había un sobre sellado con cera roja. Elena contuvo el aliento. Saqué el sobre y lo abrí con cuidado. Adentro había 3 documentos y una foto. En la foto, mi hija aparecía junto a Vargas, estrechándole la mano en lo que parecía una oficina de lujo. Detrás de ellos, un logo. Grupo Vargas Inversiones Internacionales. Y en la parte inferior, la fecha, 2 días antes de la muerte de Rafael. No puede ser, murmuré. Elena tomó los documentos con las manos temblorosas. Eran contratos de venta. Mi hija había vendido el taller de su padre. Y no solo eso, había transferido todos los derechos de propiedad del terreno a nombre de Vargas. La firma de Rafael estaba ahí, pero la tinta era distinta, más reciente. Una falsificación. Elena me miró con lágrimas contenidas. Ahora entiende por qué le dije que no entrara. Ellos están limpiando todo. Si la hubieran visto... Cerré los ojos. Durante años pensé que lo peor que podía sufrir una madre era perder a su hijo. Pero estaba equivocada. Lo peor es perderlo en vida, verlo convertirse en alguien que ya no reconoces. Guardé los papeles en mi bolso. No puedo quedarme quieta. ¿Qué va a hacer?, preguntó Elena asustada. Lo que haría Rafael. Buscar justicia, sin ruido, sin escándalo, pero con pruebas. Salí del taller con paso firme. El sol ya empezaba a calentar las piedras del patio y sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a propósito. Mi hija había cruzado una línea, y ahora yo cruzaría la mía. Mientras caminaba hacia la puerta lateral, Elena me detuvo. Tenga cuidado. Si Vargas descubre que usted tiene esos papeles, no los descubrirá. La miré con calma. Ya sobreviví a muchas cosas. Puedo sobrevivir a esto también. La puerta se cerró tras de mí. En la calle el ruido de la ciudad volvía a la normalidad, pero dentro de mí algo había despertado. Una madre engañada y una mujer decidida. Lo que no sabía era que, esa misma noche, alguien más vendría a buscarme, y no traería advertencias, sino amenazas. Esa noche la pasé sin cerrar los ojos. El sobre con los documentos estaba sobre la mesa del comedor, junto a una taza de café que se enfriaba. Cada tanto me levantaba para mirar por la ventana. No había nadie en la calle, pero sentía que me observaban. El silencio pesaba más que cualquier ruido. A las 11, mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté con la voz tensa. ¿Bueno? ¿Disfrutando de la noche, señora Teresa? Una voz masculina, tranquila, demasiado tranquila. El café casi se me cayó de las manos. ¿Quién habla? Digamos que soy un amigo de su hija. ¿De Camila? Exactamente. Ella me dijo que usted era curiosa. Pero hay cosas que es mejor no saber. ¿Qué quiere? Solo advertirle. No se meta en asuntos que no le pertenecen.
Los papeles, por ejemplo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué papeles? La voz soltó una risa baja. Vamos, Teresa, no me tome por tonto. Usted los tiene, y si los entrega todo esto terminará bien. ¿Y si no? Entonces será una lástima. Una mujer de su edad no debería sufrir un accidente. La línea se cortó. Me quedé allí, inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Mi primer instinto fue llamar a la policía. ¿Pero qué diría? No tenía pruebas, ni siquiera un nombre completo. Además, si Vargas tenía influencia, podía hacer desaparecer mi denuncia en segundos. Cerré todas las ventanas, bajé las persianas y escondí los documentos en un doble fondo del armario, justo donde Rafael solía guardar sus herramientas caras. Mientras lo hacía, encontré algo que no recordaba. Una pequeña libreta de cuero, con las iniciales RM, grabadas en la tapa. La abrí. Eran notas del taller, dibujos de muebles, medidas, pero entre ellas había páginas arrancadas. En una esquina, Rafael había escrito una sola frase. Si algo me ocurre, busca a Salgado. Me quedé mirando ese nombre durante largo rato. Salgado. Ese apellido me resultaba familiar. De pronto recordé. El ingeniero Salgado, amigo de mi esposo desde los años en que trabajaba en la restauración del Palacio de Gobierno. Un hombre discreto, pero inteligente, que había desaparecido del mapa después de jubilarse. Decidí encontrarlo. A la mañana siguiente, tomé un taxi hasta el barrio viejo de Tlaquepaque. La casa de Salgado estaba igual que la recordaba, pequeña, con un portón oxidado y un perro que ladraba desde el patio. Golpeé 3 veces. Pasaron unos segundos antes de que una voz cansada respondiera desde dentro. ¿Quién es? Soy Teresa, la esposa de Rafael. El silencio que siguió fue pesado. Luego, pasos lentos, el chirrido de una cerradura y el rostro arrugado del ingeniero apareció entre la penumbra. No esperaba verla, dijo. Pensé que estaba muerta. Terminé la frase por él. No todavía. Dentro, la casa olía a madera vieja y café recalentado. Nos sentamos en la mesa del comedor. Le conté todo, cada palabra, cada detalle. La muerte de Rafael, la pelea con Camila, el sobre, el cofre desaparecido, Vargas. Salgado escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados. Cuando terminé, abrió un cajón y sacó una carpeta polvorienta. Su esposo vino a verme 2 semanas antes de morir. ¿Aquí? Asintió. Dijo que había descubierto algo grave. Vargas quería usar el taller para lavar dinero. Rafael había encontrado facturas falsas, transferencias a empresas fantasma. Iba a denunciarlo. Me quedé helada. ¿Y qué pasó? Le dije que fuera con cuidado. Que ese tipo no jugaba limpio. 2 días después me enteré de su accidente. Mi garganta se cerró. Accidente. Siempre nos dijeron que fue un infarto mientras trabajaba en el taller. Pero Rafael no tenía problemas del corazón. Salgado me entregó un sobre amarillento. Él me dejó esto por si algo le pasaba, pero nunca me atreví a abrirlo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una memoria USB y una carta breve. Teresa, si llegas a leer esto, confía solo en la verdad. Vargas no solo quiere el taller, quiere borrar mi nombre. Lo que hay en este dispositivo es suficiente para hundirlo. Pero si Camila está con él, tendrás que ser más fuerte que nunca. Perdón por haberte dejado esta carga. Confío en ti. R. Las lágrimas me nublaron la vista. El ingeniero me puso una mano en el hombro. Él sabía que solo usted tendría el valor de enfrentarlo. No sé si tengo valor, Salgado, pero tengo algo que ellos no, paciencia. Me levanté. Necesito un lugar seguro para guardar esto, y una persona en quien confiar. Hay alguien más, dijo él. Una periodista, Laura Márquez. Rafael hablaba con ella. Trabaja en un portal independiente. Si alguien puede publicar lo que hay ahí, es ella. Anoté su nombre. Antes de irme, Salgado me miró con gravedad.
Tenga cuidado, no confíe en nadie, ni siquiera en su hija. Esa última frase me dolió más que todas las amenazas. Salí de la casa con la memoria USB en el bolsillo y un nudo en el pecho. El sol ya estaba alto, pero el aire seguía frío. Mientras caminaba hacia la parada del taxi, un auto negro dobló la esquina y redujo la velocidad. El mismo modelo que vi la noche anterior. Mi reflejo en la ventanilla me mostró algo que ya no esperaba ver. Una mujer mayor, cansada, pero con fuego en los ojos. Y comprendí. No iba a huir más. Iba a luchar. El contacto de Laura Márquez no fue fácil de conseguir. Tuve que llamar a 3 números distintos antes de que una voz joven, firme y algo impaciente contestara al otro lado. ¿Quién habla? Soy Teresa Mendoza, la esposa de Rafael Morales. Hubo un silencio tenso. ¿Rafael Morales del taller de antigüedades? Sí, él confiaba en usted. Otro silencio. Luego su tono cambió. ¿Podemos vernos? ¿Dónde? En la cafetería La Magnolia, a las 5, pero venga sola, y no traiga nada comprometedor por teléfono. Pasé el resto del día caminando de un lado a otro del pequeño departamento. Cada sombra, cada ruido me ponía en alerta. La amenaza de la noche anterior aún resonaba en mi cabeza. Una mujer de su edad no debería sufrir un accidente. A las 4:30 salí sin bolso, solo con un abrigo, y la memoria USB escondida dentro del forro. El tráfico de la tarde hacía que todo pareciera normal, casi cotidiano. Nadie imaginaría que una mujer mayor estaba a punto de enfrentar una red de corrupción que había matado a su esposo. La cafetería La Magnolia estaba casi vacía. Un aroma a pan dulce y café tostado llenaba el aire. Laura estaba en una mesa del fondo, con una laptop abierta y un cuaderno lleno de notas. No tenía más de 30 años, el cabello corto y unos ojos que lo veían todo. Cuando me vio entrar, levantó la mano y me hizo una seña para que me acercara. «Gracias por venir», me dijo sin rodeos. «Rafael me habló de usted». «¿De mí?» «Sí. Dijo que era la única persona en quien confiaba». Aquellas palabras me atravesaron. ¿Él le contó algo sobre Vargas? Pregunté. Un poco. Quería exponerlo. Tenía pruebas, transferencias, facturas falsas, pero no alcanzó a enviármelas. Saqué la memoria del bolsillo y la puse sobre la mesa. Entonces creo que esto es lo que buscaba. Laura la miró como si fuera oro puro. La conectó a su laptop y empezó a revisar los archivos. Su rostro cambió de inmediato. Dios mío, ¿qué hay ahí? Contratos, balances, todo. Vargas usó el taller para lavar más de $2 millones. Cerró la laptop con un golpe seco. Esto es suficiente para hundirlo. ¿Y mi hija? Pregunté en voz baja. Laura me miró con cautela. Camila aparece en varias transferencias, no como beneficiaria directa, pero sí como intermediaria. Sentí que el aire se me iba. No puede ser. Ella solo firmó lo que él le pidió. Puede ser, pero ante la ley eso no importa. Si publicamos esto, su nombre saldrá en los titulares. Entonces no lo haga aún. ¿Qué? Necesito verla primero. Necesito mirarla a los ojos y saber la verdad. Laura vaciló, luego asintió. Está bien, pero no tiene mucho tiempo. Si Vargas se entera de que esos archivos no se destruyeron, irá por usted. Cuando salimos, el cielo ya estaba oscureciendo. Laura se ofreció a acompañarme, pero preferí ir sola. No quería ponerla en peligro. Caminé unas cuadras hasta una parada de taxi, pero algo me hizo detenerme. Al otro lado de la calle, un hombre con gorra y auriculares parecía observarme disimuladamente. Sacó el celular, habló unos segundos y me miró de reojo. No esperé. Crucé la calle y me metí en la primera tienda abierta. Desde la vitrina vi cómo el hombre caminaba despacio hacia donde yo había estado. No había duda. Me seguían.
Esperé unos minutos antes de salir por la puerta trasera y tomar un taxi diferente. Mientras el coche se alejaba, pensé en Camila. ¿Qué la había llevado a esto? ¿Ambición? ¿Miedo? ¿Amor por un hombre equivocado? Recordé cuando era niña y me traía flores silvestres del jardín, riendo con los zapatos llenos de barro. Cuando sea grande, mamá, quiero ser como tú. Esa frase resonó en mi cabeza como una ironía cruel. Llegué a casa cerca de las 8. Las luces de la calle parpadeaban, y mi sombra se proyectaba larga sobre la pared. Apenas entré, supe que algo no estaba bien. La puerta no tenía el seguro puesto. Dentro, todo parecía en orden, salvo por un detalle. El cajón donde había escondido los papeles del taller estaba abierto. Me quedé inmóvil. No había rastro de los documentos ni del sobre, solo un papel doblado sobre la mesa. Se lo advertimos, esto no es un juego. Me senté despacio sintiendo cómo el miedo volvía a apretar el pecho. Pero también algo más, una furia tranquila, helada. Habían cruzado una línea. Saqué mi teléfono y marqué a Laura. «Se los llevaron», dije apenas contestó. «¿Qué? ¿Los archivos?» «No, los documentos originales, los del taller, pero tengo las copias que fotografié anoche». «Perfecto. Entonces mañana nos vemos. Tengo un contacto en el Ministerio Público que puede protegerla». «No quiero protección», dije con calma. «Quiero justicia». Colgué y miré el reloj. Eran las 9:17 de la noche. A esa hora hacía justo un año que Rafael había muerto. Encendí una vela junto a su foto. Lo miré a los ojos y susurré. «Te prometo que no van a salirse con la suya». Y entonces sonó el timbre. Una sola vez, fuerte, decidida. Fui hasta la puerta con el corazón latiendo como un tambor. Por la mirilla vi un rostro que no esperaba. Camila. Abrí la puerta con las manos temblorosas. Camila estaba ahí, envuelta en un abrigo beige, el maquillaje corrido por el llanto y los ojos rojos como brasas apagadas. Por un instante la vi como cuando era niña, asustada, perdida. Pero enseguida noté algo, más, miedo y culpa. «Mamá», dijo con voz quebrada, «tenemos que hablar». «¿Ahora quieres hablar?», respondí con frialdad. «Después de meses de silencio, después de enviarme hombres armados». «No fue así, te lo juro». Miró hacia atrás, como si temiera que alguien la siguiera. «¿Puedo pasar?». Dudé, pero la dejé entrar. Cerré la puerta y me quedé de pie frente a ella. Camila se quitó los guantes con torpeza. Sus manos temblaban. «Están buscando algo, mamá. Algo que creen que tú tienes». «¿El cofre azul?», pregunté. Ella alzó la mirada sorprendida. «¿Cómo sabes de eso?». «Porque lo encontré, y también los contratos falsificados». Camila se llevó una mano a la boca. «Dios mío. Así que es cierto, vendiste el taller». «No tenía opción». Su voz se quebró. «Vargas me amenazó, mamá. Dijo que si no firmaba iba a destruir todo lo que papá había construido, que te haría daño». La observé en silencio. Por un momento quise creerle, pero algo en su mirada no encajaba. «¿Y el dinero, Camila? ¿También era por protección?». «Yo…», desvió los ojos. «Solo necesitaba un poco. Tenía deudas, préstamos. Pensé que Vargas me ayudaría a salir de eso». «Y terminaste hundiéndonos a todos». Se dejó caer en el sofá, derrumbada. «Papá confió en mí», dijo entre sollozos. «Pero yo lo arruiné todo». Me senté frente a ella, despacio. «No me mientas más, Camila. ¿Qué pasó realmente el día que papá murió?». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. «No fue un infarto, mamá. El aire me faltó». «¿Qué estás diciendo?». «Vargas fue a verlo esa tarde. Yo estaba ahí». Discutieron. Escuché golpes. Salí corriendo del taller y cuando volví, papá estaba en el suelo. No respiraba. Vargas me dijo que fue un accidente, que lo ayudaría con todo si yo me callaba. Y yo lo hice. El silencio se volvió insoportable. Podía oír el tic-tac del reloj, el viento rozando las ventanas,
mi propio corazón rompiéndose. ¿Y después? Después él empezó a usar el taller para sus negocios. Me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era solo una formalidad. Y ahora esos papeles te atan a su crimen. Camila asintió con la cabeza derrotada. No sé qué hacer, mamá. Tengo miedo. Dicen que si hablo, desapareceré como los otros. ¿Qué otros? Los socios de Vargas. Algunos intentaron denunciarlo. Sus casas se incendiaron o se suicidaron. Por primera vez sentí compasión. Mi hija estaba atrapada, manipulada por un hombre sin escrúpulos. Pero eso no la excusaba. Escúchame bien, Camila, dije con firmeza. No voy a proteger a Vargas, ni a ti si sigues defendiéndolo. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que tu padre habría hecho, exponer la verdad. Ella se levantó de golpe. No puedes. Si lo haces, nos matará a las dos. Peor sería seguir viviendo con esta culpa. Nos quedamos mirándonos, madre e hija, separadas por un abismo de decisiones mal tomadas y silencios acumulados. Finalmente, Camila bajó la mirada. Entonces te ayudaré. ¿Qué? Tienes razón. Papá no merece ser olvidado. Por un instante, volví a ver en ella a la niña que fui a buscar tantas veces al colegio, la que me abrazaba sin motivo, la que creía que yo podía arreglar el mundo. La abracé. Fue un abrazo torpe, lleno de lágrimas viejas, pero sincero. Gracias, hija, susurré. No será fácil. Nada bueno lo es, respondió con una media sonrisa. Pasamos horas planeando. Yo le conté sobre Laura, la periodista, y ella aceptó reunirse con nosotras. Tenía documentos, mensajes, correos electrónicos, pruebas suficientes para hundir a Vargas. Al amanecer, Camila se quedó dormida en el sofá. Yo la observé en silencio. Su respiración era calma, como la de cuando era niña. Me prometí que esta vez no fallaría en protegerla. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Un mensaje sin remitente. Sabemos que su hija está con usted. Si no entrega lo que tiene antes del mediodía, ninguna de las dos verá el atardecer. El miedo volvió a morderme el pecho. Desperté a Camila. Tenemos que irnos, ahora. ¿A dónde? Con Laura. Es la única que puede ayudarnos. Mientras preparábamos las cosas, escuché el ruido de un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana. Una camioneta negra, idéntica a la de aquella noche. 2 hombres bajaron. Rápido, por la puerta trasera, susurré. Corrimos hacia la calle lateral, pero antes de cruzar escuchamos los golpes en la puerta principal. —¡Señora Teresa! ¡Abra! —gritó una voz masculina. No respondí. Tomé la mano de mi hija y corrimos sin mirar atrás, entre calles vacías y el sonido de nuestros pasos mezclándose con el eco de las amenazas. A cada esquina sentía que el aire se volvía más pesado. Pero dentro de mí, una sola idea se repetía como un mantra. No más miedo, no esta vez. El aire de la madrugada cortaba como vidrio. Camila y yo corrimos entre las calles desiertas hasta que alcanzamos una avenida donde empezaban a pasar los primeros autobuses. Tomamos uno sin mirar el destino. Solo queríamos poner distancia entre nosotras y aquella casa que ya no era un hogar. Durante el trayecto nadie habló. El sol comenzaba a salir detrás de los cerros, tiñendo de rojo los edificios de Guadalajara. Camila, con la mirada perdida, apretaba mi mano como cuando era niña y tenía pesadillas. Yo, en cambio, solo pensaba en Rafael, en cómo su muerte había sido disfrazada de accidente y en lo cerca que estábamos de demostrar la verdad. A las 7:30 llegamos al café donde habíamos quedado con Laura Márquez. Ella ya estaba allí, con el rostro tenso y un sobre de Manila en la mesa. Pensé que no vendrían, dijo apenas nos vio. Nos siguieron, respondí. Están afuera. Laura asintió sin sorpresa. Ya lo imaginaba.
Desde que publicamos los primeros artículos sobre Vargas, mis teléfonos están intervenidos. Camila se sentó, visiblemente alterada. Tengo todo lo que él me hizo firmar, los correos, las transferencias. Pero si esto sale a la luz... Si esto sale a la luz, interrumpí, tu padre descansará en paz. Laura abrió el sobre. Dentro había varias copias impresas y una memoria USB idéntica a la mía. Hice respaldos en 3 lugares diferentes. Si algo me pasa, el material se publicará automáticamente. ¿Y qué sigue?, pregunté. Una conferencia de prensa, hoy a las 3. Pero necesito que una de ustedes hable. Camila palideció. ¿Yo? Nadie conoce la historia mejor que tú, respondió Laura. Si tu madre habla, dirán que es una mujer mayor confundida. Pero si tú lo haces con pruebas y nombres, Vargas no podrá negar nada. Vi el miedo en su rostro, el mismo miedo que yo sentí durante años cuando tenía que enfrentar la vida sola. Puse una mano sobre la suya. No estás sola, hija, estoy contigo. Laura cerró la laptop. Entonces será a las 3 en el edificio del periódico. No lleguen directo, usen la entrada trasera. ¿Y si nos encuentran antes?, pregunté. No lo harán. Tengo gente vigilando. Salimos del café por la puerta lateral. El sol ya estaba alto y el tráfico comenzaba a llenar la ciudad de ruido. Pero en el reflejo de una vitrina vi algo que me heló la sangre. Una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle, con los mismos hombres de la noche anterior dentro. Uno de ellos hablaba por teléfono. Nos descubrieron, murmuré. Camila siguió mi mirada. ¿Qué hacemos? No corras, le dije. Caminemos como si nada. Avanzamos por la acera, doblando en la primera esquina y luego otra vez. Detrás de nosotras los pasos se aceleraron. Corrimos. Mis piernas ya no eran las de antes, pero el miedo da fuerza. En la esquina de López Cotilla, una camioneta gris se detuvo frente a nosotras. El conductor bajó el vidrio. Era un hombre canoso con un chaleco de prensa. «Teresa, Camila, suban», era Salgado. Nos metimos en el vehículo sin pensarlo. El ingeniero arrancó de inmediato. «Laura me llamó», dijo. «Sabía que las estaban siguiendo». «¿Cómo nos encontró?» «Los teléfonos, aunque apagados, siguen emitiendo señal. Tiré el mío hace 10 minutos», respondió Camila, pálida. Salgado asintió con aprobación. «Buena decisión». Avanzamos por calles laterales hasta llegar a una bodega vieja en las afueras de la ciudad. Salgado estacionó y nos hizo pasar. Adentro había computadoras, cámaras, papeles. Parecía una base improvisada. «Esto es temporal», explicó. «Laura instaló aquí a su equipo de investigación. Desde aquí transmitiremos en vivo». Camila respiró hondo. «No estoy segura de poder hacerlo». «Puedes», le dije. «Recuerda quién fue tu padre». Laura apareció con auriculares y un micrófono. «Estamos listos. Faltan 20 minutos. El noticiero nacional ya confirmó que transmitirá el material». Camila me miró, buscando valor. Si todo sale mal, la interrumpí. Al menos lo intentamos. La transmisión comenzó. Laura presentó la historia con voz firme. Luego le cedió el lugar a Camila. Mi hija, de pie frente a las cámaras, con el rostro sereno pero la voz temblorosa, comenzó a hablar. «Mi nombre es Camila Morales. Soy hija de Rafael Morales, un artesano que murió hace 1 año. Hoy quiero contar la verdad sobre su muerte. Mi padre no murió de un infarto. Fue asesinado por un empresario llamado Arturo Vargas, quien utilizó su taller para lavar dinero». Las imágenes de los contratos y las transferencias aparecieron en pantalla. Yo la observaba desde el fondo, conteniendo las lágrimas. Por primera vez sentí que mi esposo podía oírnos. Cuando Camila terminó, el silencio en la sala fue absoluto. Laura se acercó y bajó la cámara. «Lo hiciste», susurró. Camila cerró los ojos y respiró hondo. «Papá estaría orgulloso.
Pero la calma duró poco. El teléfono de Laura vibró. Leyó el mensaje y empalideció. Vargas desapareció de su oficina. ¿Qué? Su chofer dice que salió antes del mediodía, con 3 hombres armados. Salgado miró por la ventana. Tenemos que salir de aquí ahora. Apagaron las luces, guardaron el equipo, pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos el rugido de un motor afuera. Los faros iluminaron la bodega. 3 siluetas se acercaban. Ya es tarde, susurré. Salgado tomó una herramienta pesada del suelo. Laura escondió los discos duros en una caja de metal. Camila se acercó a mí. «Mamá, si no salimos de aquí...» «Vamos a salir», le respondí. «Rafael no nos trajo hasta aquí para morir con miedo». El primer golpe retumbó contra la puerta, el segundo la dobló, el tercero la abrió de par en par, y entonces vi su rostro, Arturo Vargas, vestido de traje oscuro, con una sonrisa que me heló la sangre. «Qué conmovedor», dijo. «La familia unida otra vez». El silencio fue absoluto, y el aire se llenó del olor metálico del peligro. El silencio era tan espeso que se podía oír el zumbido del foco en el techo. Vargas dio un paso dentro de la bodega, seguido por 2 hombres armados. Su sonrisa no tenía calor humano. Era la de un hombre acostumbrado a destruir vidas con un gesto. ¿De verdad creyeron que podían arruinarme con un video?, dijo con calma. No fue un video, fue la verdad, respondí, dando un paso al frente. Ah, la verdad, rió suavemente. Un concepto romántico, Teresa. Pero la verdad sin poder no sirve de nada. Los hombres levantaron las armas. Salgado intentó interponerse. No tiene que terminar así, dijo con voz firme. Piense en lo que hace. Ya lo pensé, respondió Vargas. Y ustedes no van a salir vivos de aquí. En ese momento un ruido cortó la tensión, sirenas a lo lejos acercándose. Vargas frunció el ceño. ¿Qué es eso? Laura, desde una esquina, sonrió. Retrasamos la transmisión en vivo, pero la señal ya fue replicada. Todo México te está viendo, Arturo. Vargas giró hacia las cámaras que aún grababan. Su rostro, su amenaza, todo estaba siendo transmitido. Por primera vez lo vi dudar. Los hombres se miraron entre sí. Uno bajó el arma. «Señor, afuera hay patrullas». «Cierren la puerta», gritó Vargas, pero ya era tarde. Las luces rojas y azules se filtraron por las rendijas. El estruendo de una puerta metálica al caer hizo temblar el suelo. Policías federales irrumpieron apuntando sus armas. Vargas alzó las manos con una sonrisa vacía. «No tienen nada sólido», dijo, intentando recuperar su arrogancia. Laura caminó hacia él y le mostró el disco duro. «Tenemos todo. Eso no servirá en un juzgado». «Tal vez no», respondí, dando un paso al frente. «Pero servirá en la conciencia de mi hija y en la memoria de mi esposo». Por primera vez, la sonrisa de Vargas se borró. Uno de los agentes lo esposó sin resistencia. Al pasar frente a mí, me miró con odio. «Esto no ha terminado». «Tienes razón», respondí. «Ahora recién empieza tu castigo». Lo sacaron entre empujones. El aire dentro de la bodega cambió. Después de tanto tiempo, pude respirar sin miedo. Camila se derrumbó en mis brazos. «Lo hicimos, mamá». «No, hija», dije acariciándole el cabello. «Lo hicimos por él». Horas después, en la comisaría, firmamos las declaraciones. Laura confirmó que la transmisión había sido vista por millones. El Ministerio Público abrió una investigación formal. Rafael, al fin, dejaba de ser solo una víctima olvidada. Era un símbolo de resistencia. Cuando salimos, el sol ya estaba alto. El ingeniero Salgado se despidió con un abrazo. «Rafael estaría orgulloso de ustedes». Laura sonrió. «Y si alguna vez quieren contar la historia completa, saben dónde encontrarme». «Tal vez», respondí, «pero ahora quiero silencio». Esa tarde, Camila y yo volvimos al viejo taller. El lugar estaba vacío, pero el olor a madera y barniz seguía allí,
como un eco de los días felices. Sobre la mesa de trabajo aún estaba el retrato de Rafael cubierto de polvo. Lo limpié con cuidado y lo coloqué en el centro. Camila se acercó con una flor blanca. «Perdón, papá», susurró. «Te fallé». «No», dije. «Aprendiste». Y eso es lo que él quería. Encendí la radio vieja del taller. Un bolero comenzó a sonar, el mismo que Rafael tarareaba cuando nos conocimos. Las notas llenaron el aire, suaves, cálidas, como si él aún estuviera entre nosotras. Camila me tomó de la mano. «¿Qué vamos a hacer ahora?» «Vivir», respondí. Sin miedo, sin secretos. Nos quedamos en silencio, observando cómo la luz del atardecer se filtraba por la ventana, dorando cada rincón del taller. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No la paz del olvido, sino la de quien sobrevivió para contar su verdad. Al salir, cerré la puerta con la llave azul que Rafael me había dejado. El sonido del cerrojo fue como un punto final, pero también como el comienzo de algo nuevo. Caminamos hacia la calle, tomadas del brazo. El viento de la tarde llevaba el olor de la madera recién cortada y el rumor lejano de la ciudad. Respiré hondo y sonreí, porque, aunque el mundo había intentado quebrarnos, habíamos demostrado algo que ni el miedo ni el tiempo podían borrar: que una madre con la verdad de su lado es más fuerte que cualquier enemigo.